El profeta desobediente y el león, una historia bíblica impactante. En la rica narrativa bíblica, encontramos a un profeta cuyo nombre resuena por su desobediencia a las órdenes de Dios. Este personaje, inmerso en la tradición del reino de Israel, nos ofrece una historia llena de lecciones sobre fe, errores humanos y las consecuencias de desafiar lo divino. La historia de este profeta es fascinante y llena de intriga. Se trata de un hombre elegido por Dios para llevar un mensaje crucial, pero que en su camino se enfrenta a desafíos que lo llevan a tomar decisiones inesperadas, convirtiendo su relato en uno de advertencia y reflexión. Durante el período bíblico del reino de Israel, el territorio estaba dividido y en constante conflicto. Este contexto histórico es fundamental para comprender la misión del profeta, quien debía navegar entre tensiones políticas y religiosas, llevando un mensaje divino a un pueblo lleno de incertidumbre y desafíos. El profeta fue llamado a entregar un mensaje de advertencia y esperanza al pueblo de Israel. Su misión era clara: recordarles la importancia de seguir el camino de Dios y advertirles sobre las consecuencias de la desobediencia. Este llamado divino era crucial para el bienestar espiritual del pueblo. Dios le encomendó al profeta una tarea específica y clara, con instrucciones precisas que debían ser cumplidas sin cuestionamientos. Esta orden requería valentía y obediencia absoluta, pues su cumplimiento era vital para llevar el mensaje divino y asegurar que el pueblo entendiera la gravedad de sus acciones. El profeta enfrentó una prueba crucial cuando una tentación inesperada se interpuso en su camino. A pesar de su misión clara, sucumbió a la persuasión de otro, desviándose de la dirección divina. Este acto de desobediencia marcó un punto de inflexión en su vida, con consecuencias inevitables. El encuentro con el león fue una consecuencia directa de su desobediencia. Este evento no solo fue inesperado, sino también aterrador, simbolizando la ira divina. El león apareció en su camino, representando un juicio inminente y recordándole la seriedad de su error al desobedecer el mandato divino. En la Biblia, el león simboliza fuerza, poder y a menudo juicio divino. En este contexto, el león representa la manifestación tangible de la justicia de Dios, un recordatorio feroz de las consecuencias de desobedecer sus órdenes. Este poderoso símbolo ha resonado a lo largo de la historia como un emblema de advertencia. El ataque del león fue rápido y devastador. En un momento de vulnerabilidad, el profeta se encontró indefenso ante la fuerza implacable de la criatura. Este enfrentamiento sirvió como una lección dolorosa, demostrando que la desobediencia a Dios puede llevar a consecuencias inmediatas y severas, incluso para sus mensajeros. Las consecuencias de su desobediencia fueron profundas, enseñando al profeta una valiosa lección sobre la importancia de la obediencia. Este episodio subraya que desviar el camino divino trae no solo castigo, sino también reflexión y aprendizaje, mostrando cómo los errores pueden convertirse en poderosas lecciones de vida. La historia del profeta que desobedeció a Dios nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia en la fe. En la tradición bíblica, seguir las instrucciones divinas es fundamental para mantener una relación cercana con Dios y evitar consecuencias negativas que puedan afectar tanto al individuo como a la comunidad. El relato subraya cómo la desobediencia puede llevar a resultados dolorosos, pero también destaca el papel vital del arrepentimiento. Reconocer los errores y buscar el perdón divino ofrece una oportunidad de redención. Esta actitud no solo restaura la conexión con lo sagrado, sino que también fortalece el carácter moral. El juicio de Dios en el Antiguo Testamento a menudo es visto como severo pero justo, sirviendo de advertencia para los creyentes. Estas narrativas muestran que las acciones tienen consecuencias y que el respeto por los mandamientos divinos es esencial para vivir una vida piadosa y en armonía con los principios espirituales. La reacción del pueblo al enterarse del destino del profeta fue de asombro y reflexión. Historias como esta servían para educar y reforzar la importancia de la obediencia. En una sociedad donde los profetas eran figuras clave, su caída tenía un impacto significativo en la fe colectiva y el comportamiento social. Durante aquella época, los profetas eran vistos como intermediarios entre Dios y el pueblo. Su misión era transmitir mensajes divinos y su credibilidad dependía de su obediencia a Dios. Cuando fallaban, se cuestionaba su autoridad
y se temía el castigo divino, afectando la confianza del pueblo en los mensajes proféticos. La reacción del pueblo, al enterarse de la desobediencia del profeta, fue de asombro y temor. En una sociedad donde los profetas eran vistos como mensajeros directos de Dios, su fracaso no solo impactó su reputación, sino que también sirvió como recordatorio del poder y la justicia divina. En la época bíblica, los profetas eran figuras respetadas y temidas. Se creía que eran intermediarios entre Dios y los hombres, por lo que su palabra tenía gran autoridad. La desobediencia de un profeta planteaba preguntas sobre la infalibilidad humana y la necesidad de seguir fielmente las instrucciones divinas. La historia del profeta desobediente nos enseña sobre la fragilidad del carácter humano. A pesar de ser elegidos por Dios, los profetas no estaban exentos de errores. Su historia se convierte en una lección sobre la importancia de la humildad y el reconocimiento de nuestras limitaciones personales ante las tentaciones. Comparado con otros profetas que siguieron fielmente las órdenes divinas, este profeta destaca por su error. Mientras que figuras como Jeremías y Elías se mantuvieron firmes en su misión, la desobediencia del profeta muestra que incluso los elegidos pueden fallar, destacando la importancia de la vigilancia constante en la fe. El león no es solo un símbolo de fuerza y peligro, sino también un instrumento de juicio divino. En la Biblia, los leones a menudo representan el poder de Dios para ejecutar justicia. En esta historia, el león simboliza las consecuencias inevitables de desviarse del camino que Dios ha trazado. La narrativa bíblica es rica en simbolismo y enseñanzas, utilizando historias como las del profeta desobediente para transmitir mensajes profundos. Esta estructura literaria busca no solo informar, sino también inspirar reflexión, desafiando a los lectores a considerar las implicaciones de sus acciones en su relación con lo divino. Las historias de advertencia en la Biblia, como la del profeta desobediente, cumplen un rol crucial al ofrecer ejemplos de las consecuencias de alejarse del camino de Dios. Estas narrativas subrayan la importancia de la obediencia y la escucha atenta a la voluntad divina para evitar el sufrimiento. El contexto histórico es fundamental para interpretar adecuadamente las narrativas bíblicas. Comprender las circunstancias culturales y sociales de la época permite una apreciación más profunda de las historias, revelando cómo los mensajes divinos eran relevantes para el pueblo de Israel y su relación con Dios. El relato del castigo divino resalta la justicia y el poder de Dios, recordando a los fieles que sus acciones tienen consecuencias. Este castigo no solo es una advertencia, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de seguir las instrucciones divinas con integridad y devoción. La historia del profeta nos recuerda el inmenso poder de Dios, un ser que gobierna el universo con autoridad suprema. Esta narrativa nos insta a reconocer la magnitud de su influencia y la necesidad de mantenernos fieles a sus designios para vivir en armonía con su voluntad. El destino del profeta que desobedeció a Dios puede verse como una lección sobre la justicia divina. Algunos creen que el castigo fue severo, pero justo, ya que enfatiza la importancia de seguir las órdenes divinas sin cuestionamientos. La narrativa invita a reflexionar sobre la responsabilidad personal ante lo sagrado. El análisis de los estudiosos bíblicos ofrece diversas interpretaciones sobre esta historia. Algunos ven el relato como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, mientras que otros lo interpretan como un recordatorio del poder y la autoridad de Dios sobre sus mensajeros, reforzando la importancia de la obediencia absoluta. En la vida moderna, la desobediencia a menudo se traduce en decisiones que van en contra de nuestros principios éticos y espirituales. Esta historia bíblica nos recuerda que cada acción tiene consecuencias y que es vital alinear nuestras decisiones con nuestros valores para vivir en armonía con nuestras creencias. La dualidad de la fe se manifiesta en el equilibrio entre la obediencia a Dios y el libre albedrío. Este relato ejemplifica cómo la fe requiere un compromiso constante, donde la obediencia no es una imposición, sino una elección consciente que fortalece la relación con lo divino. Teólogos han debatido el simbolismo del león en esta historia, interpretándolo como una representación del juicio divino o de las fuerzas incontrolables de la naturaleza. El león no solo actúa como instrumento de castigo,
sino también como un emblema del poder y la majestad de Dios. Reconocer los propios errores es una lección de humildad esencial en la vida del profeta. Aceptar las faltas personales permite crecer espiritualmente y aprender de las experiencias. Esta historia nos recuerda que incluso los elegidos pueden caer, pero la verdadera sabiduría radica en admitir y corregir esos deslices. Las pruebas de fe son desafíos inevitables en el camino espiritual. Superarlas requiere confianza y determinación. A través de estas experiencias, el creyente fortalece su relación con lo divino, reafirmando su compromiso y aprendiendo a discernir entre el bien y el mal, como lo muestra la historia del profeta. Después del encuentro con el león, el profeta enfrentó las consecuencias de sus actos. Su final nos enseña sobre la fragilidad de la vida y la importancia de vivir conforme a los mandatos divinos. Este desenlace subraya la sabiduría de mantener la fe y obedecer a Dios. En la tradición judía, el profeta es visto como un recordatorio de la complejidad humana y la necesidad de adherirse a los preceptos divinos. Su imagen resalta la dualidad entre el deber y la tentación, sirviendo como una advertencia sobre los peligros de desviarse del camino correcto. La transmisión oral de la historia del profeta ha sido clave en su preservación. Esta tradición asegura que las enseñanzas y lecciones se mantengan vivas a través de generaciones. La narrativa se adapta y evoluciona, pero su mensaje esencial sobre la obediencia y la fe permanece inmutable. El relato del profeta desobediente ha dejado una huella perdurable en la literatura religiosa, sirviendo de advertencia sobre las consecuencias de ignorar el mandato divino. Esta historia se ha transmitido a lo largo de generaciones, inspirando a escritores y líderes religiosos a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la obediencia. En la iconografía cristiana, el profeta y el león simbolizan la lucha interna entre seguir la voluntad de Dios y las tentaciones del mundo. Las imágenes de este encuentro se han utilizado para ilustrar sermones y enseñanzas, recordando a los fieles la importancia de mantenerse firmes en su fe. La historia sigue siendo un recordatorio poderoso de la necesidad de seguir el camino divino. Nos invita a considerar nuestras propias acciones y decisiones, y cómo éstas se alinean con los principios espirituales que valoramos. En un mundo lleno de distracciones, mantener el enfoque en lo divino es crucial. Reflexionar sobre nuestras decisiones es vital para asegurar que se alineen con nuestros valores espirituales. La historia del profeta nos insta a examinar nuestras vidas y a buscar la guía divina en cada paso que damos, recordándonos que la verdadera sabiduría proviene de la obediencia y la fe. Llamados a la acción, estamos invitados a mirar dentro de nosotros mismos y evaluar cómo nuestras decisiones diarias reflejan nuestras creencias más profundas. Al hacerlo, podemos encontrar un camino más claro hacia una vida que honra nuestros valores espirituales y fortalece nuestra conexión con lo divino.